Hola, ¿qué tal a todos ustedes? Muy buenas noches. Soy Roberto Araujo, pregonando la crónica de los corridos y no necesariamente los corridos del gobierno. Son los corridos revolucionarios. Presento con muchísimo gusto a Mario Nandayapa y a Marco Antonio Orozco, ambos cronistas. Adelante, por favor, Mario. Hola, primeramente, agradecer este foro, ¿no? Creo que es bien importante para que, o sea, son foros obviamente, pues, de divulgación y muchas personas desconocen precisamente ciertos rasgos y ciertos aspectos de la historia, ¿no? En esta oportunidad, pues, vamos a hablar de un libro que es precisamente, que es un libro que tiene como tema central precisamente el corrido de la revolución en Chiapas, ¿no? Este movimiento denominado mapachismo. Este movimiento, bueno, aquí hay que verlo desde varios puntos de vista, ¿no? Uno, la estructura del libro es muy interesante porque nos permite percibir la dinámica y la función que tiene el corrido. El corrido centralmente son tres elementos que se cuentan, ¿no? Uno que es el musical, obviamente, otro que es lo literario, que es el discurso ya escrito, y el efecto social. Pero tenemos que agregarle algo más, el aspecto histórico. Yo creo que esto es importantísimo porque hay un efecto de recepción que permite que este acontecimiento que se suscita en Chiapas entre 1914 y 1920 aún esté presente. Aún está presente en la memoria, pues, de este colectivo chiapaneco, y vamos a ver en este trabajo pues que es una compilación muy amplia y muy precisa, ¿no? Del corrido. Pero el corrido también tiene otra función que es importante, que no nada más nos va a narrar historias, sino va a confirmar valores. Esa es otra de las funciones. Y otra cosa que también creo que es importante retomar, y que el corrido no nace precisamente en la Revolución Mexicana, sino va más allá, ¿no? Esto viene precisamente desde la independencia, del momento de la independencia, ya están los primeros registros del corrido. En síntesis, vamos a ir recapitulando, ¿no? Este trabajo que nos presenta el maestro Marco Antonio Orozco Suárez es un libro que reúne eh, el corrido en torno a la revolución chiapaneca. Pero no se limita a lo conocido, que es el efecto inmediato, ¿no? Hay textos maravillosos, totalmente muy bien logrados, como el de Armando Duvalier, por decir. Pero también encontramos al maestro Carlos Zambrano, textos contemporáneos. Entonces, esto nos permite refrescar la historia. Y otra cosa que creo que es bien importante contemplar, y eso lo hace precisamente como una estrategia el maestro Orozco, como cronista, como historiador, es ofrecernos este rasgo de la peculiaridad que tiene la revolución en México, que se desarrolla, por supuesto, en un escenario muy particular, que es Chiapas, ¿no? Aquí no vamos a discutir si es contrarrevolución o no, pero lo que sí es importante ver es que aquí hay un efecto de la microhistoria. Es decir, no hay una sola revolución en México, son múltiples las revoluciones, ¿no? Y las manifestaciones que se van a dar. Tratar de verlo desde una mirada positivista, como algo solo, único, este movimiento revolucionario, pues es un error metodológico, definitivamente, ¿no? Entonces, este libro viene a refrescar la memoria. Y lo importantísimo también que tiene el libro, que no se queda inscrito nada más en la compilación de las letras, sino cuenta precisamente con un CD.
Entonces, pues aquí es el disco que trae, que es el complemento, su pichi, pues vaya, del libro. Este pichi que vemos acá es precisamente, pues nos da la oportunidad de escuchar. No queda nada más inscrito entonces el discurso, como he dicho, de forma escrita. A final de cuentas, el corrido debe escucharse, a final de cuentas, ¿no? Y en el libro de Ian de Vos, La batalla del sumidero, en su análisis recurre también al discurso literario, porque es importantísimo, y recurre precisamente a un poema épico del maestro Galileo Cruz Robles. No, sí es Cruz Robles, ¿verdad? Sí, El doctor Galileo. el doctor. Él escribe un poema que es parte de la estructura, es decir, el recurso literario es también un recurso precisamente que forma parte en la construcción de ese imaginario chepaneco en torno a la historia. Esa sería mi breve aportación. Marco, por favor, adelante e iniciamos. Bueno, pues primeramente creo que este trabajo nos va a permitir pues que también aquí en Chiapas hubo corridos y hay corridos también todavía, ¿no? Entonces generalmente se desconoce, ¿no? Entonces por eso fue esta compilación con motivo del centenario de la Revolución Mexicana que hicimos esta investigación y compilación, ¿no? de estos corridos porque pues estaban dispersos, ¿no? Algunos incluso ya extraviados, ¿no? Yo quiero agradecer aquí además al doctor Mario Andayapa que hizo el prólogo del libro, un estudio introductorio muy importante, a la Asociación de Autores y Compositores de Chiapas y la Asociación de Poetas, Escritores y Compositores de Villaflores, particular quienes son los que interpretaron los corridos que aparecen en el CD, ¿no? Gustavo Manuel, Ulises Coutinho, Osvaldo Romero, Carlos Ortega, Juan Abarca, Pedro Enríquez, Albertico Gómez, Juan Borrás, Rubén Rodríguez, Gustavo Arias, que paz descanse, Jerón Maza y José Martín Guerrero Camacho, ¿no? Entonces ellos hicieron favor de interpretar y aquí vienen corridos a Tiburcio Fernández Ruiz, a Fidelia Brindis, el corrido del 6 de junio, Mecuaco Revolución, corrido a Crisóforo y Soledad, corrido a Alberto Pinedo Garrio, corrido a Sina Corso, corrido a Agustín Castillo Corso, Santana Hueso en Ambilliguá, corrido a Félix Díaz, el Partido de la Ambición, el Checo Palacios, corrido al doctor Belisario Domínguez, corrido a Tiburcio Fernández Ruiz y corrido a José Emilio Grajales. Vamos a escuchar algunos, porque pues son corridos que tienen que escuchar, ¿no? Claro. El primero es el que ya mencionaba aquí el doctor Mario Dandayapa, que es uno que hizo Armando Duvalier precisamente, que es uno de los grandes literatos chiapanecos, y escribió un corrido dedicado al general Tiburcio Fernández Ruiz, y tal vez es uno de los corridos mejores en cuanto a su calidad literaria, pues, ¿no? Y el tema central es un romance que tuvo el jefe mapachista con una jovencita de Berriozábal. No se trata de hazañas o batallas, sino más bien de describir el aspecto humano del general en cuanto a que se enamoró de una joven que al final se va al norte y le deja destrozado el corazón. Vamos a escucharlo pues para que podamos apreciar la letra de este corrido y la música obviamente, ¿no? A ver si lo Marco, podemos. antes de iniciar el corrido, Sí. ¿habrá algún lugar donde puede uno adquirir el ejemplar con todo y el CD? Pues Porque sí, siempre preguntan. en las librerías de aquí de Tuxtla, librerías pues chepanecas, ¿no? El escritorio, Braulio, Principito, ¿no? Correcto, ahí está disponible. Sí, sí, ahí para. Bueno, vamos a escuchar en este momento
el Tiburcio Fernández Ruiz. Gustavo Manuel. De don Armando Valier. Tiburcio Fernández Ruiz va en su caballo retito, pues se ha levantado en armas en contra del carrancismo. Ay, qué camino tan largo, el de Tuxtla, Pozo, Cuautla. El viento es verde suspiro, rodando por la mañana. Cómo se afila la sed sobre las tierras de marzo, mas no siente la fatiga ningún revolucionario. Las calles de Berriozábal se han vestido de silencio y llueven de los tejados sonoros copos de fuego. Ábreme la puerta, niña, que nada te voy a hacer, pues voy para Villaflores y estoy muriendo de sed. La niña le dio en un jarro cristales frescos del pozo, pero Tiburcio Fernández se está bebiendo sus ojos. ¿Cómo se llama la niña de la boca de clavel? No diga que es grosería. Me llamo Laura Moguel. Al subir a su caballo, qué dulce lo vio la niña, y ya de lejos le envió el coral de una sonrisa. Lleva lumbre entre los ojos, sobre la frente sudor, una brasa entre los labios y fuego en el corazón. 5 lunas han caído sobre las tierras de Chiapas, y un más tuerzo de suspiros se enreda en una ventana. Chupando. Ábreme las puertas, niña, que soy Tiburcio Fernández. Mas la niña no contesta y las puertas ya no se abren. Ay, Tiburcio, que no sabes que el amor es una llama que se consume en la noche y es ceniza en la mañana. Se fue hacia la tierra fría y a la caliente también, y a todos les preguntaba: ¿no han visto a Laura Moguel? Amigo, dígame usted si ha visto a mi amada y dónde. La vi en un tren militar que iba rodando hacia el norte con
con arte grave mi nombre en 5 balas de acero, donde quiera que la encuentre, se las pongo en el pecho. Tiburcio Fernández Ruiz se va para Cintalapa y le pesa el corazón mucho más que las gananas. Muy bonito discurso, muy bonito corrido, perdón. ¿No? ¿Dónde oí vos, Marco? ¿Dónde pepenaste estos cantantes? Me pepenaste. Mira, es una historia larga y sí iba a ser un trabajo de etnomusicología, pero pues ya no se pudo realizar. Entonces, también busqué a esos que cantan corridos en las cantinas. Primero, esos son los buenos, ¿no? Pero el problema es que no lo podía musicalizar. Entonces, me reuní con la asociación de compositores y autores y ellos hicieron la música y la cantaron, ¿no? Hicimos esa grabación, ¿no? Entonces, por eso son distintos tonos, pero cada quien a su estilo, ¿no? Ya. Adelante, Marco, adelante. Pues no sé si comentamos o escuchamos otro. Sí, vamos a comentar. Ajá. Don Armando Duvalier, platícame, ¿cómo hizo? Bueno, ¿De cuándo data este corrido? Aquí Mario es el especialista en Don Armando, escribió un libro. No sé mucho la literatura, ¿no? A ver, don Mario. A ver, sí, mira, es lo que comentaba precisamente. Aquí hay una teoría que se llama la teoría de la recepción, y es muy interesante porque este poema se publica en 1950 en la revista Chiapas. Se publica en la revista Chiapas en 1950 y vamos a ver precisamente pues que ya habían pasado 30 años de la pacificación, pero seguía latente todavía este movimiento. Armando Duvalier va a ser uno de los poetas más importantes que hay en Chiapas, pero que no ha sido visible desafortunadamente, ¿no? Él era de Chegaray, Pijijiapan. Él estudió en la UNAM letras y hace la segunda antología chiapaneca, posterior a la primera, que es Fiesta de Pájaros. Lo hace precisamente Armando Duvalier. Va a ser un poeta que, como tenía una formación académica, por un lado tenía una formación académica y por el otro lado tenía el ímpetu de la búsqueda. Entonces, pues va a cultivar varios géneros literarios, manejaba perfectamente bien. Entonces, lo que comentaba el maestro Orozco hace rato, si nosotros lo vemos estrictamente literario, el texto, porque a final de cuentas es un texto, como comentamos al principio, pues no solo, o sea, la lírica pertenece al discurso literario. Y es un libro, un texto maravilloso. Yo desconozco si efectivamente se musicalizó en su momento, porque fue tardío, pues, entre comillas. Fue en 1950 que se publica. Entonces, no sé si aquí estamos ante la primera oportunidad de la musicalización de ese texto. Tal vez, porque existe la posibilidad, que es lo más posible, porque yo he leído toda la hemerografía de la época y no hay ninguna noticia que se haya musicalizado, no hay ninguna noticia, ¿no? Entonces estamos aquí frente a una primera musicalización y hace rato el maestro, pues de una manera modesta dice que es una compilación, pero creo que va más allá de una compilación, ya hay una configuración de una antología y aquí estamos viendo precisamente el rescate musical, que es importante, un texto que no quiero afirmar de manera contundente, pero siendo conocedor de la obra de Duvalier, no se había musicalizado anteriormente. Es de la primera vez que se musicaliza. ¿Por qué? Porque él lo percibió como un texto meramente literario, con un corte todavía del romance español, etcétera. ¿No? Es un poema muy bien cuadrado, en su arquitectura literaria es maravillosa. Pero aquí pues hay rasgos importantes del rescate que tiene este trabajo. Correcto. Muy bien, vamos a continuar con los... Gustavo Manuel, perdón. Vamos a continuar con los... Sí, mira, otro de los grandes
literatos especialistas en la lírica chiapaneca, precisamente especializado en corridos, fue el maestro Romeo C. Cebadura. Sí. Y él tiene muchos corridos. Ahí en la antología figuran varios de ellos, aunque ahorita no vamos a poder escucharlos todos, bueno, ninguno de ellos, pero sí los recomendamos, ¿no? Incluso él dejó muchos corridos inéditos. Su viuda los tiene ahí en el poder, quedamos un día de ir, pero ya no, no hemos podido. Pero otro es el de Julián Hernández Interiano. Él, corridos muy populares sobre historias, episodios importantes y dramáticos de la Revolución en Chiapas. Uno de esos famosos corridos es el que se dedica a Sinar Corzo. Sinar Corzo le decían pues el Pancho Villa chapaneco, porque era muy aguerrido y un estratega, ¿no? Y el tema es en el Valle de Cintalapa, cuando tomaron la finca La Providencia, que estaba resguardada por carrancistas, ya ven que era una fábrica textil muy importante, ¿no? Entonces, ahí estaban los carrancistas al mando del capitán Rosendo Salazar. Hay una, ¿cómo se llama? Ya está. Bueno, a ver, lo escuchamos. Era el 9 de noviembre, a las 2 de la mañana, atacaron los mapaches esa fábrica romana. Recuerdo de un día domingo, cuando el diablo andaba suelto, atacaron los mapaches por sacar el armamento. Su asistente le decía: mi teniente, ¿ahora qué hacemos? Si de aquí no nos corremos, pronto nos van a acabar. Y les contesta el teniente con 500 al Eneldo: vayan a chingar su madre esos mapaches y sueldo. Y gritaba Salazar: está puesta ya la mesa, los casquillos son las papas y las balas las cervezas. Gritó el general Castillo con todo su corazón: allá llega Sinar Corzo con su famoso escuadrón. El teniente Salazar se le echaba de muy gallo en la esquina del corral, fue tirado del caballo. Vuela, vuela, palomita, palomita encantadora, a la hora de los balazos, el que no suspira llora. Eso sí que sí que sí, eso sí que es la verdad, que llegándose la muerte se acaba la libertad. Así fue como murió, luchando como un valiente. El tiro que le sobraba se lo disparó en la frente. La fábrica La Providencia, todavía están los restos ahí, ¿no? Fíjate que este corrido me lo envió un cronista de Zacatecas, Luis Cristerna Guardado, de Ojo Caliente, Zacatecas, y ella apareció en el archivo como el corrido de los mapaches y como anónimo, pero ya buscando también lo registró Antonio García de León en su obra Ejército de Ciegos, con el título de Sinar Corzo, ¿no? Y en otras publicaciones aparece con el título del corrido a Rosendo Salazar. Es una historia muy bonita, ¿no? Y que a veces se pierde. Por ejemplo, si no es por el corrido, la toma de esta hacienda de la Providencia, pues no está en ningún otro texto así, o no se conoce, pues, más bien, ¿no? Entonces también los corridos nos traen esa parte de la historia que decía Mario.
Nandayapa, ¿no? Un par de preguntas para contextualizar. ¿Quién fue Tiburcio Fernández y quién fue Sinar Corzo? ¿Y de qué época? Bueno, Tiburcio Fernández era un joven que se fue a estudiar de Villaflores, se fue a estudiar a la Ciudad de México, para abogado, ¿no? Junto con Rafael Calimayor y varios chapanecos que estaban estudiando ya en la Escuela de Derecho, y ella les agarra la revolución. Entonces, él se cree que conoció a Pancho Villa, o algunos villistas, pues, y viene aquí precisamente a integrarse a la revolución. Rafael Calimayor sí estuvo en Morelos, fue de los principales lugartenientes de Emiliano Zapata, y también vienen aquí a hacer la revolución. Cuando llegan aquí, pues se encuentran con que en 1914, en septiembre, el 14 de septiembre de 1914, las fuerzas carrancistas al mando de Jesús Agustín Castro invaden Chiapas, ¿no? Vienen a hacer la revolución, los manda a imponer más bien la revolución, los manda a Carranza, porque era una parte que no estaba todavía, no había pasado nada desde 1910, ¿no? Entonces él viene de Yucatán, tenía un gran prestigio allá como militar, y viene aquí, ¿no? Pero viene atropellando, o sea, disuelve el Congreso, quita al gobernador, insulta a los chapanecos, decían que por qué no habíamos entrado a la revolución, que éramos unos cobardes, en fin. Pero, y empieza a emitir una serie de leyes, entre ellas le quitaba los terrenos a los propietarios, ¿no? Pero, y por eso se dicen que, bueno, y por eso se levantan en arma precisamente en Canguí, el 2 de diciembre, ahí en Chiapa de Corzo, en la ribera de Canguí, para defender la soberanía, dicen ellos, para defender sus tierras, ¿no? Esto hay que ver muy importante, porque luego dicen que es contrarrevolución, y realmente, pues, es un término acuñado por el mismo Jesús Agustín Castro cuando iba a ser secretario de guerra años después, ¿no? Porque no eran las mismas condiciones que se daban aquí en Chiapas, como en Michoacán, en Morelos, en el Estado de México, en otras donde eran haciendas enormes, grandes haciendas, y tenían un sistema de explotación tremendo. Entonces, aquí eran propiedades mucho más pequeñas para la época, ¿no? Para la época, comparadas con las del centro. Y entonces, había una relación incluso hasta de compadrazgo, de amistad, derecho de pernada con los trabajadores. Entonces, en lugar de que los trabajadores se unieran a los carrancistas, se unieron a los mapaches, sus patrones, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando precisamente de esa época, ¿no? 1914 y hasta 1920 fue cuando ya triunfa el general Tiburcio Fernández, cuando salía a Obregón, ¿no? Y Sinar Corzo fue uno de sus capitanes más aguerridos, ¿no? Pero ahí precisamente Mario escribió un libro sobre los mapaches, y la ribera de Canguí, que está ahí en Chiapa de Corzo, ¿no? Pero ese es más o menos el contexto, ¿no? No Correcto. sé si quiere abundar más ahí, Mario, al respecto. Adelante, Mario. No, pues lo interesante, y lo habíamos platicado aquí con el maestro, él ya nos dio un contexto bien importante. Lo importante es que no pase desapercibido. Es decir, la pacificación es un proceso que se da cuando es un proceso que se da en ese momento, en el 1920, es decir, estamos cumpliendo este año 100 años de la pacificación. Sería muy interesante hacer una evaluación, valorar precisamente lo que se consiguió en este proceso. Uno de ellos es precisamente la soberanía del Estado, ¿no se acuerdan? Bueno, hay varios puntos, pero aquí que ahorita no vamos a abundar mucho ahí sobre los diferentes puntos, pero sí, fue un proceso 1920, 2020, son 100 años precisamente
de la pacificación. Para que se lograra la pacificación hubo muchos, pero como les comento, y además, y pasa lo mismo que comentamos a la misma revolución, esta manifestación que se da acá en Chiapas se manifiesta de diferentes maneras en Chiapa de Corzo, de diferentes maneras en Villaflores, en Cintalapa, en Comitán, en Tapachula, etcétera, ¿no? Va teniendo obviamente diferentes dinámicas, ¿no? Y aquí creo que es importante entonces también hacer una revaloración a los 100 años de este movimiento, que es sumamente importante para nuestra entidad. Marco, ¿quiénes fueron los mapaches? Pues ya lo había comentado el maestro Orozco, ¿no? Eso es un conjunto de personas, bueno, es un movimiento social, ¿no? Es un movimiento social que es una de las manifestaciones, es la manifestación de la revolución en México que se da en Chiapas, de manera así muy sintética. Que ellos se van a autodenominar mapaches, no se sabe bien, tal vez porque dicen que salían de la noche, otros porque mucho andaba un llavero que traía una patita de mapache, pero bueno, ellos mismos se autonombraron de esa manera, ¿no? Porque obviamente pues actuaban pues en la de una manera discreta, digamos. Pero hay un dato bien interesante también que habríamos que recuperar ahí. El primer asesinado que hay en el movimiento, porque es un asesinato, es precisamente el autor ¿cómo se llama? Del himno a Chiapas. José Emilio Grajales había tenido estudios de medicina. Él está auxiliando, entonces llega Santana Hueso y lo asesina precisamente su jefe. Lo asesina. Obviamente la sociedad se indignó, pues, un poema de pacificación que es, al final de cuentas, el himno a Chiapas, que se ha asesinado, caramba. Es un rasgo bien importante de la historia de Chiapas. Ese Santana Hueso era su compadre, era carrancista, pues. Entonces, y lo que estaba haciendo precisamente José Emilio Grajales era curar a los enfermos, igual curaba a mapachistas que a carrancistas, ¿no? Como médico no tenía, pero lo asesina brutalmente, ¿no? Entonces, efectivamente es un mártir, ¿no? Qué bonitos amigos, ¿no? Qué bonitos sí, amigos. Bueno, vamos a continuar. Otro. Sí. Mira, déjame comentarte algo antes de que lo pongamos para que tengamos el contexto, ¿no? Sí. Este es el corrido de Agustín Castillo Corzo, o la Compameche también, que es otro personaje extraordinario, ¿no? Es una mujer muy aguerrida de Villaflores, que andaba ahí en la revolución y ella era capitana, ¿no? Ella era de las revolucionarias más visibles, ¿no? Desafortunadamente falleció en Villacorso, olvidada, alcohólica, andaba ya en cuestiones de vagabunda, pero se la rifó ahí con los mapachistas, ¿no? Entonces llega con Agustín Castillo Corzo a Tonalá a querer tomar la plaza de Tonalá, y ahí la defiende el jefe de la comuna de ahí, Valeriano Villanueva, con palos, Mauser, y entonces las expulsan, y ahí pierde una mano Agustín Castillo Corzo, ¿no? Entonces vemos que en los corridos hay a favor de los mapaches y también en contra, ¿no? Entonces, pero nos lo narra muy bonito, entonces lo escuchemos. No es lo mismo platicarlo o leerlo que escuchar la versión ya popular, ¿no? Que es un corrido, ¿no? Ahí está el corrido de la Compameche o de Agustín Castillo Corzo. El 16 de septiembre y me quisiera acordar el caso que nos pasó en la plaza de Tonalá. En las trancas del taller corría
la rancherada con el machete en la mano sobre la mapachada. Gritaba la compa Meche arriba de aquella casa, matamos los del fortín, avancen los de la plaza. En eso la compa Meche gritaba en la retirada: apúrense mis mapaches, o los carga la tiznada. Gritaba la compa Meche arriba de aquel tejado, y pa' el comienzo me sirven los cañones de Alvarado. El compa Manuel Orduña primero se fue al tenor con su carabina Mauser, a don Agustín hirió. Y dice Agustín Castillo: ay, carraca tan grosero, con una bala de Mauser me voló los 5 dedos. Pobre de Agustín Castillo, en qué desgracia te vas, te llevan atravesado en tu caballo melao. Gritaban la compa Meche arriba de aquella casa: matamos los del fortín, avancen los de la plaza. Como buenos corsarios eran bravos estos corsos, ya van 2 corsos que aparecen aquí en esta historia de la revolución. Gracias a todos los que nos están viendo y escuchando, muchas gracias, son bastantes, gracias a esta hermosa plática. Comparte el programa, si te está gustando, por favor, comparte. Adelante, Marco. Marco, tienes tu micrófono apagado. Ya. Sí, tenemos otro corrido. Este es más nuevo. Porque quiero decir que también en el ambiente campirano de la frailesca, el recuerdo de la revolución aún sigue inspirando a los compositores. Hay varios corridos al respecto. Aquí vamos a presentar uno que, con motivo del centenario de la revolución, 3 poetas y compositores fueron galardonados con los primeros lugares en el concurso nacional de corridos titulado ¿Y tú qué tal cantas las rancheras? Eso lo convocó la Fundación Carlos Slim a través del Museo Sumaya en la Ciudad de México, y fue precisamente Enrique Fernández Ruiz, Genaro Santiago Rivera y José Gabriel Ochoa, los integrantes de la Asociación de Escritores y Compositores, quienes ganaron un corrido a Belisario Domínguez y uno a José Emilio Grajales. Aquí traemos el de Belisario Domínguez, el que vamos a poner como una muestra, ¿no? Y fue a nivel nacional, fíjense, chapanecos ganándole a cientos, claro, ¿no? Voy a cantar un corrido
Belisario fue su nombre y llegó a ser senador. Don Belisario Domínguez, médico de profesión, héroe civil mexicano, filántropo en su actuación, su ejemplo de gran valor no se olvidará jamás. Hombre virtuoso y congruente entre el pensar y el actuar, fue Belisario Domínguez, majestuoso en su verdad, titán de la democracia, que enarboló un ideal. Cuando levantó su voz por la muerte de Madero, el gobierno usurpador luego lo hizo prisionero. Fue en una noche de octubre, nadie lo puede olvidar. Coyoacán lo llevaron y lo fueron a matar. Todo Chiapas lo recuerda con profunda admiración. Todo México lo aclama por ser un libertador. Don Belisario Domínguez, denos tu Huerta el tirano, su ejemplo aún queda vivo para cada mexicano. Doctor Belisario, nunca vamos a olvidarte por tu bondad y heroísmo. Vamos siempre a recordarte a Belisario Domínguez. Este corrido canté por ser héroe de la patria, mis versos yo le entregué. Pues ese ganó el primer lugar nacional, ¿no? Con muchos más de otros estados del norte y todo. Enrique Fernández Ruiz, precisamente pariente de nieto, tío, ¿cómo es? Sobrino nieto de Tiburcio Fernández, hizo ese corrido, ¿no? Entonces, esta es una muestra, pues, de todos los corridos que traen ahí. En el disco vienen mucho más, y hay otros también que, pues, no se lograron musicalizar, pero esa es precisamente una muestra de un arte lírico, pues, que no se ha estudiado mucho en el estado, ¿no? Y que hay muy importante. Hay un corrido de Félix Díaz, por ejemplo, también,
que vino aquí a Chiapas. Entonces, pues es muy importante, pues, a Pinedo Garrio. Entonces, es un libro que lo recomendamos, ¿no? Pocos comentarios por, creo yo, el desconocimiento de estos personajes que Sí. hoy estás dando a conocer, más bien, Marco. Estás dando quiénes fueron estas mapaches, que así les llamas, que puedo yo entender que eran los hacendados contra de que les quitaran sus tierras. No, no, ¿Estoy no, correcto? no, ese es el error que ha habido, que todavía el imaginario viene pensando eso. Y eso es lo que tenemos que ver precisamente, que no es contrarrevolución y no fue nada más un movimiento de que los hacendados vinieran a proteger sus bienes. Eso es el error histórico que debemos de corregir. ¿Cuál es la realidad? Pues, ya lo comentó precisamente, ese es el latir de la social que se está dando en México, el acercamiento que tiene de don Tiburcio y cómo se transmite aquí a Chiapas, ¿no? Entonces, estas personas pues tenían un conocimiento, o sea, tuvieron contacto con la Revolución de México. Y tienen una relación, obviamente, pues acá en Chiapas, y además eran líderes. Sí eran hacendados, pero tenían esa capacidad de líderes, pero todavía ha quedado ese vestigio y que debemos de reflexionar, ¿no? No de enmendar, pero yo creo que son temas que se deben de reflexionar. Y todavía mucha gente viene con ese imaginario de que son cuestiones de hacendados y no. Y todavía vienen con que es una contrarrevolución. Si hablamos de hacendados, hablamos de contrarrevolución. ¿No? ¿Por qué? Porque la contrarrevolución es que ya viene cobrando efecto lo logrado en la revolución, entonces no era conveniente para ellos. Eso es lo que se dice. Pero dándole una lectura a la historia, creo que no. Creo que no. Ahora, otra cosa que quisiera yo comentar acá, de este libro, como comenté al principio, el corrido tiene una función musical, literaria, social, histórica. Son esos elementos que tiene centralmente el corrido. Yo creo que además muchos se quedan con la idea que el corrido va nada más a contarnos historias. No, va a confirmar valores. Y este libro creo que esa es la importancia también que tiene. Es un libro que se debería distribuir, porque además de traer ilustraciones, o sea, este libro no lo conforman no solo pues, corridos, lo conforman también ilustraciones y biografías de los personajes, pero no son esas biografías breves, nada más de que nació Villaflores y murió en tal lugar. No. Aquí nos va narrando, o sea, son semblanzas, más bien, que nos ofrece. Entonces, al acercarnos a este libro, pues nos permite tener una idea más clara de los personajes que intervienen. Cuando escribe su trabajo el maestro Antonio García León, hay una cuestión bien interesante. Lo construye a partir de los personajes, no lo que trabaja ya de voz a partir de sucesos. Es decir, los personajes, qué rol tienen en la construcción de una historia. Y esto es lo que viene a cumplir de una manera u otra este libro. Marco. Sí, mira, hay dos visiones. La visión centralista, que dice que fue una contrarrevolución porque fue en contra de los carrancistas, ¿no? Y la otra es la visión localista, de que pues fue defensa pues de la soberanía y los intereses del chiapaneco. Yo creo que hay que verlo con mucha objetividad, porque si decimos que fue contrarrevolución, entonces Villa y Zapata también fueron revolucionarios, porque estuvieron en contra de Carranza, ¿no? Ah. No es así de simple el hecho. En muchos estados de la República hubo una reacción contra el constitucionalismo, porque Carranza desconoció a muchos liderazgos, desconoció a Villa, a Zapata y muchos, ¿no? Entonces, y aquí vinieron a imponer la revolución, o sea, quitan al gobernador, disuelven el Congreso y imponen las leyes como que, ¿no? Cuando las condiciones no estaban dadas, ¿sí? En la mayoría de las revoluciones sociales,
se hace mucho énfasis eso en que las condiciones estén dadas para que pueda fluir. El movimiento de Zapata fue un movimiento legítimo de defensa de las tierras porque ellos tenían unos títulos de propiedad que, bueno, databan ya de la época prehispánica y del virreinato, ¿no? Y nunca se los respetaron, ¿no? Y Pancho Villa pues se une a Madero, ¿no? Entonces, aquí ellos reaccionan hacia eso, ¿no? Entonces, por eso hábilmente Obregón después, cuando derrota y van a matar a Carranza, busca aliarse con Fernández Ruiz, ¿no? Entonces, hay una serie de condiciones y alianzas que no podemos decir, analizarlo tan simplemente como revolución y contrarrevolución, ¿no? De hecho, la ideología de la Revolución Mexicana, ya lo dice Frederick Katz, no es muy clara, pues, ¿no? Como otras revoluciones, ¿no? Entonces hay una serie de equipos, ¿no? Entonces, pero lo que sí es un hecho es de que el movimiento mapachista fue un movimiento chiapaneco, muy nuestro, de nuestras familias incluso, ¿no? Mario es descendiente de uno de ellos, los Ruiz y los Corso y todos son nuestros parientes, ¿no? Entonces, ellos hicieron lo que en su momento debían hacer, ¿no? Defender, ¿no? En Tuxtla hubieron muchos mapaches mansos, le llamaban, quienes simpatizaban. Los mapaches mansos son los que no peleaban directamente con armas, pero sí ayudaban y apoyaban, ¿no? Entonces, eso es parte de nuestra historia fundamental, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que analizarlo, ¿no? Dos apuntes o comentarios de Maritere Soto. Primero, uno, maestro Marco, ¿sabe si hay corrido dedicado a la vida y la muerte de los líderes chamulas Pedro Díaz Cuscat y Jacinto Pérez Chiftoy? ¿Pajarito? No encontré ninguno de esos corridos, ¿no? Correcto. También el segundo apunte, el movimiento armado mapachista se basó en un ejército de civiles conservadores organizado por las élites dominantes de Chiapas, México, para repeler el de todos por el avance de las fuerzas carrancistas durante la Revolución Mexicana. Ese es el segundo apunte. ¿Es correcto? Bueno, ellos sí defendían, pero por ejemplo en el caso de Rafael Calimayor fue una situación muy diferente, ¿no? Él era zapatista y él empezó a repartir las primeras tierras. De hecho, al principio se une a Tiburcio Fernández, va a la Concordia, pero luego hay un rompimiento y él empieza a repartir tierras de sus propios familiares, los Calimayor, ¿no? En la zona de Cintalapa y Escalapa, ¿no? Entonces, es esa situación, ¿no? Entonces, es el carrancismo, pues. Digo que es la forma en que llegaron también, ¿no? Por eso se ganaron el rechazo no solamente de los terratenientes, sino de todos los chapanecos, muchos chapanecos, ¿no? Y por eso es que fracasaron. Jesús Agustín Castro y después el general Salvador Alvarado eran grandes generales con mucho prestigio y fueron vencidos. Nunca pudieron aquí, a través de la táctica de guerra de guerrillas que usaban los mapaches, Tiburcio Fernández aquí y Alberto Pineda en la zona de los Altos, nunca pudieron conquistar todo el estado, ¿no? Entonces, fue esa condición, yo creo que pero sí hay que analizar, como dice Mario, no tan simplemente, ¿no? Y también habría que ver el contexto local, histórico que se estaba dando. Entonces, era una situación muy álgida que se vivía. Por eso es que se crea el himno un año antes. ¿Por qué? Porque estaba en una situación muy difícil Chiapas. Entonces se crea el himno a Chiapas porque estaban las confrontaciones previas que se estaban dando sobre la capital de Tuxtla Gutiérrez. Entonces se crea el himno a Chiapas precisamente porque es un himno de pacificación. Y al año siguiente, pues lo que viene a rebalsar
pues el marzo es la llegada de Castro, es decir, la imposición de gobernadores que no eran del Estado. Entonces es uno de los puntos que van a acordar. Y a la postre, hay que recordar que aquí en Chiapas había enfrentamientos, seguía la pugna todavía entre San Cristóbal y Tuxtla y los conservadores y los liberales, seguía aquí por 1911 incluso estaba un enfrentamiento ahí en Chiapas. Sí, se da muy fuerte, ¿no? Y luego vienen, 3 años más tarde, vienen los carrancistas y se unen todos los chiapanecos, todas las fuerzas se unen para repeler a los carrancistas, ¿no? Y sí, efectivamente eran las élites dominantes, ¿no? El hecho de decir élites dominantes no quiere decir que sean oligarquía, ¿no? De hecho, las élites dominantes eran las carrancistas. Entonces vinieron las élites gobernantes nacionales, carrancistas, y se enfrentan con las élites gobernantes de Chiapas, ¿no? Entonces, hay que verlo de esa manera, ¿no? Posteriormente, hay que ver la cuestión del reparto agrario que se viene a dar, ¿no? Entonces, aquí no se trata de una revolución indígena, es una revolución, es un enfrentamiento entre dos élites. Así lo podríamos tal vez tipificar, ¿no? Pero no hay que pensar que los carrancistas traían la mejor intención y el mejor proyecto para Chiapas, porque Carranza no era zapatista, ni era villista, no estaba con los pobres, ¿no? De hecho, reprimen y van a matar a Zapata, ¿no? Entonces, hay que contextualizar muy bien y tener mucho cuidado en los calificativos, en los adjetivos, ¿no? Para que podamos comprender bien la historia. Pero independientemente de eso, cómo se haya dado, pues es parte de la historia de Chiapas, ¿no? Y eso tenemos que conocerla y de valorarla, porque lo han querido borrar, ¿sí? La historia nacional siempre, y la historia oficial siempre trata de borrar los hechos locales, y los cronistas analizamos precisamente esos hechos objetivamente, sin apasionamiento, ¿no? Desafortunadamente, el tiempo nos ha ganado. Se nos fue la conversación, o como le llaman hoy, el conversatorio, muy rápida y ágilmente, gracias al punto de vista de Mario, también a Marco, quien procederá a despedir el programa. Marco, por favor. Pues seguimos nuevamente, próximo sábado, a ver qué día invitamos a Mario también para otro programa con algún otro tema, ¿no? Si seguir, él tiene un libro de los mapaches, si gustan, próximo sábado seguimos con el libro de Mario, ¿no? Que no se acabe la revolución. Pues Alejandro Sánchez también tiene un libro muy interesante, ¿no? 5 mapaches tuzlecos. También 5 mapaches tuzlecos. Podemos seguir. Tenemos también el tema de la marimba, ¿no? Hay muchos programas que podemos seguir conversando, ¿no? De acuerdo. Mario, palabras para despedir el programa. Bueno, toda conversación es inconclusa al final de cuentas, ¿no? Pero pues yo realmente celebro todo tipo de foro que se realiza, porque al final de cuentas el propósito no es divulgar nada más, sino que sean visibles ciertos hechos, ciertas situaciones. Y gracias a esto, pues mucho público de alguna manera pues tienen desconocimiento y de repente este movimiento se hace visible y dice, hubo una revolución en Chiapas. Y eso les puede interesar. Y aquí hay un libro que los puede resolver de una manera muy agradable. Recomendado. Gracias. Y a ustedes, estimados televidentes, muchas gracias por sus comentarios, por habernos escuchado y visto este ilustrativo programa. Gracias. Nos vemos el próximo sábado a las 9 de la noche. Muchas gracias y buenas noches. Hasta la vista.